Hola, nosotros somos del grupo 1 y les vamos a hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual, que son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. A continuación les presentamos algunas de ellas. El virus de papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo desde hace más de una década. Este virus pertenece a la familia Papillomaviridae y al género Papillomavirus. Se transmite por el contacto directo con fluidos corporales o epitelios previamente dañados como microtraumas, ya sea de manera sexual, por sangre, por vía perinatal o por infección vertical a través del canal de parto e incluso postnatal. En cuanto a los síntomas, muchas de las personas no los van a desarrollar y generalmente el motivo de la consulta es la aparición de lesiones en la piel que la persona nota durante la higiene personal. En el 30% de los casos las lesiones pueden resolver espontáneamente. La expresión clínica más frecuente de la infección por virus de papiloma humano la constituyen los condilomas acuminados o verrugas genitales, que pueden estar acompañados o no de prurito sensibilidad. También pueden aparecer verrugas comunes y generalmente se presentan en las manos y los dedos. Son simplemente antiestéticas, pero también pueden ser dolorosas o susceptibles a lesiones o sangrado. También se puede presentar verrugas plantares en los talones de la parte anterior de las plantas de los pies, y estas verrugas pueden causar molestias. Las verrugas planas en niños se suelen presentar en la cara, en los hombres en el área de la barba y en las mujeres tienden a tenerlas en las piernas. El diagnóstico se realiza mediante la exploración física y las características clínicas en la consulta médica. Si no se pueden ver las verrugas genitales, se necesitará realizar otros exámenes. La infección causada por este virus puede evidenciarse indirectamente mediante examen citológico o histopatológico a partir de los cambios morfológicos sugestivos, pruebas moleculares que permiten detectar el genoma y identificar el tipo viral involucrado, también la detección de ADN viral mediante la reacción en cadena de polimerasa, y también las pruebas serológicas basadas en la detección de anticuerpos circulantes y la respuesta inmunitaria al nivel celular inducido por la infección viral. La manera más efectiva de prevenir el virus de papiloma humano es evitar el contacto sexual. Sin embargo, existen otras herramientas para evitar la transmisión, como educar a la población en materia sexual, promoviendo el uso del condón y la vacunación contra el VPH. Para la prevención primaria existen 3 vacunas aprobadas por la FDA: la bivalente, que protege contra los tipos 16 y 18, la tetravalente, que protege contra el VPH 6 y 11, que son los implicados en la infección por verrugas, y las nonavalentes, que permiten la presentación lenta del antígeno viral de los monocitos a los linfocitos. En cuanto al tratamiento, debido a que en ocasiones las lesiones resuelven de forma espontánea o raramente producen sintomatología con complicaciones importantes, la causa por la que se tratan son para erradicar las lesiones, ya que actualmente no existe un medicamento específico contra el VPH. Se disponen de múltiples opciones de tratamiento: los tópicos, como el ácido tricloroacético, y los antimetabolitos, que incluyen el 5-fluoracilo, y agentes antimitóticos como la podifilina y la podofilotoxina. También métodos que destruyen el tejido dañado, como la crioterapia, electrocoagulación diatérmica, termocoagulación, vaporización con láser de CO2. Antivirales e inmunorreguladores, como el interferón alfa, el Iquimod y el ácido gliciricínico, que actúan mediante citotoxicidad. También tratamiento excisional, que la excisión se va a hacer con bisturí o procedimientos electroquirúrgicos. Infección por clamidia. La clamidiasis es una infección de transmisión sexual producida por la Clamidia trachomatis. Dicha patología ha ido en incremento en la última década debido a la práctica de conductas sexuales de riesgo, eh, que por lo general son relaciones sexuales sin el uso de preservativos. Sintomatología. Debido a su ciclo de división bifásico y a su lento metabolismo, esta infección pasa frecuentemente desapercibida en un 50% en los hombres y de un 70 a un 80% en mujeres, teniendo como principales manifestaciones clínicas la cervicitis en mujeres y la uretritis en los hombres. A esto también se pueden asociar varias sintomatologías en respuesta o en consecuencia a las prácticas sexuales, que se pueden producir otros síntomas como síntomas faringios, rectales y conjuntivales. Diagnóstico. El diagnóstico se establece ante la clínica y la exploración física compatible,
corroborando dicho diagnóstico con complementarios como las técnicas de detección de ácidos nucleicos, de elección, el PCR en tiempo real y el cultivo de los diferentes agentes en el exudado, puede ser ureteral o cervical. Tratamiento. Las pautas del tratamiento para esta infección consiste en la utilización de una dosis de acitromicina de 500 miligramos o a su vez en la utilización de doxiciclina en una dosis al día por 7 días. Dicho prospecto farmacológico ha demostrado una eficacia de un 95% en la resolución de la infección. Herpes genital. Es la causa más frecuente de úlceras genitales. En el 70 y 90% de los casos se debe al virus herpes simple tipo 2. Se observa en el pene, en la vagina o en el ano. Su presencia en pacientes con infección por VIH aumenta el riesgo de transmisión en el curso del contacto sexual y puede acompañarse de adenopatías inguinales bilaterales dolorosas. Los síntomas inician 24 horas antes del aparecimiento de la lesión, con una sensación de quemazón. Aparecen una o varias vesículas agrupadas en racimos con base eritematosa, pústula, ulceración y finalmente una costra mielesérica. A esto también se le acompaña lo que es ardor y prurito leve. El diagnóstico es clínico y mediante una correcta exploración física y los resultados de ciertos análisis de laboratorio. Cultivo viral. Esta prueba implica tomar una muestra de tejido o raspado de las llagas para analizarla en el laboratorio. Análisis de sangre. Se analiza una muestra de sangre para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus del herpes y determinar una infección por herpes, mediante la visualización de las características células gigantes multinucleadas con inclusiones intracitoplasmáticas en el sitio diagnóstico de TANT. Y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Se utiliza para copiar el ADN a partir de una muestra de sangre o tejido de una llaga. Luego se puede analizar el ADN para establecer la presencia del virus del herpes. Para el tratamiento de herpes genital vamos a utilizar el aciclovir, fanciclovir y el valaciclovir. En la primoinfección se utiliza el fanciclovir 250 miligramos cada 8 horas por 10 días. El valaciclovir 1000 miligramos cada 12 horas por 10 días y el aciclovir 200 miligramos cada 5 horas por 10 días. En caso de recurrencia se utiliza el fanciclovir 150 miligramos cada 12 horas por 5 días. El valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y el aciclovir que se utiliza en dos dosis diferentes, que puede ser 200 miligramos cada 5 horas por 5 días o 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. Infección gonocócica. ¿Qué es? La infección gonocócica también es conocida como gonorrea, la cual es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae o también gonococo. Es más común en los adultos jóvenes. Esta se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativos con una persona que tiene la infección, a través de sexo anal, vaginal o por sexo oral. Síntomas. Más del 50% de las mujeres y el 10% de los hombres que presentan infección en el recto y la garganta usualmente no presentan ningún síntoma, pero en ocasiones en el hombre se puede dar dolor al orinar, secreción similar al pus de la punta del pene, dolor o hinchazón en un testículo. En cambio, en la mujer pueden presentar cambios en el color u olor o cantidad del flujo vaginal, dolor al orinar, sangrado vaginal entre periodos y dolor abdominal o pélvico. Diagnóstico. Para determinar si se tiene gonorrea se debe analizar muestras obtenidas ya sea mediante análisis de orina o muestras del área afectada, visualizando en tinción de Grams en medios específicos de cultivo o mediante técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Si se tiene infección gonocócica, también se debe realizar pruebas para detectar otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, clamidia y VIH, ya que pueden tener más de una infección al mismo tiempo. Tratamiento. Se debe realizar con una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona intramuscular o la cefixima por vía oral. Una posible alternativa es la citromicina. También se debe tratar a los compañeros sexuales de hasta 2 meses antes. ¿Cómo se previene?
Esta infección de transmisión sexual se puede prevenir utilizando siempre preservativos durante las relaciones. VIH-Sida. ¿Qué es VIH? VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Esta es una infección de transmisión sexual que afecta a millones de personas en el mundo. El VIH es un virus que ataca al sistema inmunitario del cuerpo, destruyendo las células CD4. La pérdida de las células CD4 le dificulta al cuerpo combatir las infecciones. La infección del VIH puede producir un deterioro progresivo del sistema inmunitario, causando así el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en donde el sistema de defensa está muy deteriorado y debilitado, y se desarrollan varias complicaciones e incluso la muerte. ¿Cómo se transmite el VIH? Este virus lo transporta el semen, las secreciones vaginales y anales, la sangre y la leche materna. Las vías principales de transmisión son durante las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales, sin protección, a través de cortes o heridas en la piel que entren en contacto con sangre o secreciones de una persona con VIH. Síntomas. Podemos dividir la infección por VIH en 4 etapas. Infección primaria. Síntomas leves que desaparecen en pocas semanas, como fiebre, dolor muscular, úlceras, ganglios inflamados, pérdida de peso, entre otros. Infección latente. No suele existir síntomas, pero el virus sigue replicándose. Infección sintomática. Empiezan a desarrollarse infecciones y síntomas como fiebre, cansancio, ganglios inflamados, diarrea, pérdida de peso, candidiasis, herpes zóster y neumonía, entre otros. Evolución al SIDA. Si se da el caso, las infecciones y enfermedades que no dan problemas en una persona sana puede complicarse llegando a causar la muerte. Diagnóstico. Se utiliza el test ELISA para detectar anticuerpos frente a múltiples antígenos del VIH en la sangre. Técnica de Western blot. Detecta anticuerpos dirigidos específicamente frente a 3 proteínas del VIH, GP41, GP120 y P24. Esta técnica se utiliza como prueba confirmatoria cuando el test de ELISA da un resultado positivo en un grupo que no es de riesgo. Tratamiento. Si bien es cierto no existe cura para la infección por VIH, pero se puede tratar con terapia antirretroviral. Esta terapia es la combinación de varios medicamentos antirretrovirales que se utiliza para reducir la velocidad a la que el VIH hace copias de sí mismo. La sífilis es una infección de transmisión sexual producida por la bacteria Treponema pallidum, el cual se puede contraer a través de relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales sin protección, con una persona que tenga sífilis. Con respecto a los síntomas, aquí se distinguen 3 fases. En la sífilis primaria se caracteriza por presentar el chancro duro, además se acompaña de adenopatías regionales, normalmente inguinales, y la duración de esta clínica es de 2 a 6 semanas. En la sífilis secundaria se caracteriza por presentar un condiloma plano, se acompaña de fiebre, adenopatías, lesiones cutáneas, alopecia parchada, y también dura de 2 a 6 semanas, mientras que en la sífilis terciaria esta se caracteriza por presentar goma, que es una lesión cutánea granulomatosa, además se acompaña de vasculitis, neurosífilis y también pueden presentarse accidentes cerebrovasculares. Con respecto al diagnóstico, se lo va a realizar mediante inmunofluorescencia directa, el cual nos va a permitir una visualización directa del Treponema pallidum. Además, también se pueden realizar mediante técnicas serológicas, que estas pueden ser 2 tipos de pruebas. Tenemos las reagínicas y las treponémicas. Las reagínicas, estas van a detectar anticuerpos contra antígenos de la célula del hospedador dañada por la infección, y las treponémicas detectan anticuerpos directamente dirigidos contra antígenos del Treponema pallidum. En el siguiente cuadro podemos observar la interpretación de las pruebas serológicas. Con respecto al tratamiento, este va a depender de la fase de la enfermedad. Sin embargo, tanto en la sífilis primaria, secundaria y terciaria, se va a tratar con penicilina G benzatina en dosis intramuscular de 2.4 millones de unidades. En la primaria y en la secundaria, la dosis es única, mientras que en la terciaria se va a dar un tratamiento por 3 semanas consecutivas. Además, es muy importante tratar a las parejas, y en el caso de pacientes alérgicos a beta-lactámicos, el tratamiento de elección son las tetraciclinas. Tricomoniasis.
La tricomoniasis es una infección producida por el agente patógeno urogenital Trichomonas vaginalis. Es la enfermedad de transmisión sexual no vírica más frecuente que infecta a 173 millones de personas en el mundo. Síntomas. El periodo de incubación puede oscilar entre 4 y 28 días. En la mujer los síntomas se inician o se exacerban durante el periodo menstrual. Las principales manifestaciones clínicas son aumento del flujo vaginal, leucorrea amarillo verdosa, mucopurulenta con escozor, quemazón, prurito vulvovaginales, y también pueden aparecer dispareunia y en ocasiones disuria. Diagnóstico. Para el diagnóstico específico se debe demostrar el organismo en las muestras urogenitales. La observación microscópica de trofozoitos con motilidad característica en el examen en fresco del exudado vaginal, el exudado uretral o el sedimento urinario es un método que presenta una aceptable relación coste-efectividad a pesar de que su sensibilidad no sea muy alta. Las muestras de lavado cérvico-vaginales también poseen un buen rendimiento para el diagnóstico. El cultivo en medios apropiados aumenta el porcentaje de detección, aunque la incubación debe prolongarse entre 2 y 7 días y el inóculo ha de realizarse lo antes posible. Tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos la monodosis, que consiste en 2 gramos de metronidazol o tinidazol. El tratamiento debe realizarse también la pareja, tanto si presenta síntomas como si no, para evitar la reinfección. En los casos de recidivas, se recomienda la toma de 2 gramos de metronidazol o tinidazol durante 7 a 10 días.